Anoche, profe. Jugó. Sí. Todavía. Siempre tengo aquí hueco, man. Jonah, voy a poner un video. Necesito que me digas si se escucha, por favor. Porque ahora en la tarde solicité a alguien que estuviera ahí y no había nadie para hacer una reunión antes de esto. Entonces, necesito que me diga, por favor. Ok. Tenemos el ruido constante cuando la presión sonora no presenta oscilaciones y se mantiene relativamente constante a través del tiempo. El ruido intermitente cuando se presentan subidas bruscas y repentinas de la intensidad sonora. Sí, señor, fuerte y claro. Algunos efectos del ruido son pérdida del oído. Ok, perfecto. Recuerden que, bueno, disculpa las del caso. Ayer pasó las de Cenelia, no había luz, no era luz. Llegó tarde, por cierto. Vamos a arrancar con este video que habla acerca de los riesgos físicos y biológicos y ciertos agentes, ¿verdad?, que están involucrados con lo que es la parte de salud ocupacional y el área de informática, ¿de acuerdo? Luego de eso, vemos una presentación y la voy explicando también, que tiene que ver con los que son los agentes que intervienen con lo que es el material, con lo que es la parte física, con todas estas características de que nos pueda dañar, ¿de acuerdo?, a la parte física. Entonces voy a arrancar. Igualmente me vuelven a recordar si no hay audio, por favor. Voy a poner la pantalla completa. Bienvenidos a las capacitaciones Consultec por nuestro bienestar. Nuestra capacitación de hoy, riesgo físico y biológico. El riesgo físico son todos aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, tales como ruido, temperaturas extremas, ventilación, iluminación, presión, radiación, vibración, que actúan sobre el trabajador y que pueden producir efectos nocivos de acuerdo con la intensidad y el tiempo de exposición. Veamos algunas fuentes generadoras del riesgo físico en Consultec. El ruido es un sonido indeseable que produce efectos adversos fisiológicos y psicológicos que interfieren con las actividades humanas de comunicación, trabajo y descanso. Tenemos el ruido constante cuando la presión sonora no presenta oscilaciones y se mantiene relativamente constante a través del tiempo. El ruido intermitente cuando se presentan subidas bruscas y repentinas de la intensidad sonora en forma periódica. Algunos efectos del ruido son pérdida del oído temporal o permanente, dolores de cabeza, mareos, presión alta, enfermedades de corazón, ansiedad, fatiga, nerviosismo, estrés, úlceras, insomnio, falta de concentración. Y algunas técnicas del control del ruido son, en la fuente, reducir la amplitud de las fuerzas que generan el ruido, reducir la vibración de los componentes. En el medio, barreras entre fuente y receptor, cambiar la orientación, cerramientos. En el trabajador, elementos de protección personal y cabinas. Las temperaturas extremas. La temperatura es una propiedad de la materia que está relacionada con la sensación de calor o frío que se siente en contacto con ella, y hay tres fuentes principales de calor: la temperatura del aire, el viento, la radiación del sol, las máquinas y los procesos. El trabajo muscular. Al aumentar el trabajo físico, los músculos generan calor. El cuerpo humano necesita mantener una temperatura interna de aproximadamente 37 grados centígrados.
Los efectos del calor son fatiga, deshidratación, dolor de cabeza, deficiencia circulatoria de órganos internos, alucinación, vértigo, vómito, desmayo, hipotensión, taquicardia, deshidratación, trastornos de la piel, agotamiento, entre otros. Y los efectos del frío pueden ser disminución circulación sanguínea, arrollamiento o encogimiento de piel, temblor involuntario, desactivación de la transpiración, hipotermia de la sangre que irriga el cerebro, congelamiento de extremidades. Los controles se asocian al mantenimiento del calor. Iluminación. La iluminación es uno de los factores que tiene como finalidad el facilitar la visualización de las cosas dentro de su contexto espacial, de modo que el trabajo se puede realizar en condiciones aceptables de eficacia, comodidad y seguridad. Las fuentes de iluminación son la iluminación natural suministrada por la luz día y la iluminación artificial, como por ejemplo las lámparas. Los efectos en la salud pueden ser accidentes, fatiga visual, molestias oculares, fatiga mental, cefalea o dolores fuertes, pérdida de la capacidad visual. Y las medidas de prevención para este riesgo son realizar mediciones de higiene que permitan determinar los niveles adecuados de iluminación acorde a cada labor realizada. Llevar a cabo las recomendaciones generadas de las mediciones de higiene. La radiación. La radiación es energía en tránsito, ya sea partículas u ondas electromagnéticas. Existen dos tipos de radiación. Ionizante. Son radiaciones que en contacto con el organismo pueden causar daños en las células como rayos cósmicos, gamma o rayos X. No ionizantes. No alteran las células del cuerpo como rayos ultravioleta, luz visible, infrarrojo, microondas, radio. Veamos ahora los factores de riesgo. Radiaciones visibles como el sol, lámparas incandescentes, arcos de soldadura, tubos de neón, etc. Radiaciones infrarrojas como el sol, superficies muy calientes, llamas, etc. Microondas como estaciones de radio y televisión, radares, radiocomunicaciones. Algunas medidas de prevención y control. Es necesario cuidarse de la exposición a los rayos solares. Usar prendas de vestir que permitan una adecuada transpiración de la piel. Usar protección para los rayos solares, cremas protectoras. Uso de protección personal certificada para la exposición a radiaciones ionizantes. Ahora veamos el riesgo biológico. Son aquellos representados y originados por microorganismos, toxinas, secreciones biológicas, tejidos y órganos corporales humanos y animales, presentes en determinados ambientes laborales, que al entrar en contacto con el organismo pueden desencadenar enfermedades infecciosas, reacciones alérgicas, intoxicaciones o efectos negativos en la salud de los trabajadores. Se puede clasificar el riesgo biológico en virus, hongos, bacterias, parásitos, animales vivos y otros no clasificados. Miremos algunos trabajos expuestos a estos riesgos. Contacto con personas que nos pueden contagiar de virus como gripa, varicela, viruela, sarampión, hongos, entre otros. Contacto con animales como perros, gatos, ratones, entre otros, que pueden llegar a los sitios de trabajo en campo y causarnos el contagio de alguna enfermedad. Clínicas, hospitales y entidades de salud. Laboratorios clínicos, biológicos y de bioinvestigación. Cría y manejo de animales, ganadería, avicultura, porcicultura, etc. Manipulación de basuras y desechos. En alcantarillas, redes subterráneas. Trabajos en campo, con vegetación vasta y material acumulado. Y revisemos cómo pueden entrar en nuestro organismo. Vía respiratoria, nariz, boca, pulmones. Vía digestiva, boca, estómago, intestinos. Vía térmica, ojos, piel. Vía parental, heridas o llagas, mordeduras, arañazos, contacto físico. Recordemos entonces las medidas de prevención.
Sobre la fuente, personal incapacitado no debe laborar para evitar contagios. De no ser incapacitado y conocerse el padecimiento de una virosis, se debe recurrir al uso de tapabocas y lavado de manos. Sustituir y reducir la contaminación de agentes infecciosos. Sustitución de procesos. Mantenimiento de equipos e instalaciones. Orden y aseo en las instalaciones. Sobre el ambiente. Tener en cuenta el periodo de aclimatación. Implementación de medidas de limpieza, desinfección y gestión de los residuos generados. Controles administrativos. Controlar el tiempo de exposición del trabajador. Establecer procedimientos de trabajo adecuados. Exámenes de ingreso, periódicos y de egreso. Vacunación para el caso de enfermedades endémicas. Controles al trabajador. Uso de EPP adecuados para la labor. Capacitación y sensibilización. Procedimiento de limpieza personal riguroso antes de salir del sitio de manipulación. Y por último, algunas recomendaciones. Señalización de advertencia y almacenamiento. No manipular sustancias, agentes o fuentes de riesgo biológicos si no conoce el procedimiento. En caso de haber hecho contacto con alguna fuente contaminante, comuníquese con su médico. Hasta aquí la capacitación de hoy. Gracias y nos vemos en otra capacitación de Consultec. Ok, chicos, voy a ver el chat. Vi que estaban escribiendo. En un momento. Era yo saludando, profe, hola. Ok, ahora todavía sigo yo bien el video. Catherine. Sí, profe. Ah, ok, ahora sí está bien grabado, entonces quedó bien el audio. Ah, Sí. ok, perfecto, perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, como pudieron ver, cada una de las recomendaciones y todo lo que aparecía ahí, son cosas de la vida normal diaria. De hecho, cuando vieron la parte de los virus, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí en la parte de los virus? Cuando no se conoce el virus y qué es lo que pasa, cuáles son los mecanismos que tiene que usar la persona. Ahí sí se acuerdan. Sí, diga, Antonio. ¿Ok? No lo oigo. No los oigo. ¿Qué pasa? ¿Se les fue el audio? No lo escucho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No me escuchan, chicos? Sí, Yo sí le profesora. escucho, profe. Yo también, yo lo escucho perfectamente. Yo también, profe, yo también lo Ok, escucho. ok, perfecto, perfecto. No me dijeron, ¿qué pasó? No me contestaron. El tapabocas y el lavamanos. Es correcto, es correcto. Esas eran los dos detalles que decía con respecto a lo que era la parte de los virus. Nótese que eso no está fuera de la realidad, eso es de uso diario, lo que pasan todos los días. De hecho, es la característica principal del coronavirus o del COVID-19. ¿Cuál es? Tapabocas y lavarse las manos a cada rato. ¿Okay? Entonces, son situaciones que no se alejan de la realidad, primero que nada, y segundo, que es nuestro diario vivir. Y ahora con esto del coronavirus, pues con mucho más razón. ¿De acuerdo? Igual, recuerden que esta clase se está siendo grabada. Después de que se recopile la información y se termine, tengo que descargarla y luego subirla al canal de YouTube, ¿verdad? Donde ustedes pueden estar revisando cada vez las charlas. Y la otra pregunta que les quería hacer
dentro del video también indicaba acerca de lo que usted tiene que manejar, ¿verdad? A la hora de estar en el trabajo, y dice el EPP. ¿Se acuerdan qué es el EPP? No, señor. EPP son las siglas de equipo de protección personal. ¿De acuerdo? Siempre que van a ver salud ocupacional o mantenimiento, todo lo que tenga que ver con ambiente laboral, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con el EPP. Entonces, cuando ustedes vean EPP es porque lo que va a decir equipo de protección personal. Esas son unas siglas clásicas que van a aparecer en todo lado, ¿verdad? Donde ahí, para no poner equipo de protección personal, porque digamos es una palabra, son 3 palabras muy largas, ¿verdad? Para toda la oración. Entonces, EPP, y siempre va a aparecer EPP en todo lado, ¿de acuerdo? Ok, entonces arranquemos con la exposición. Ya después de haber visto el video, como para una pequeña introducción, para poder trabajar ya ahora sí con lo que nos compete, tenemos que ver lo que son tipos de agentes que se está expuesto en el ambiente laboral asociado a la informática, ¿ok? En el momento que ocupan hablar o algo ahí, me interrumpen, no hay ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Ok, primero empecemos entonces con ¿qué es agente? Es el objeto o sustancia causante de la lesión y que por lo general podría haber sido corregido o protegido en forma satisfactoria. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que el agente es el que nos va a causar la lesión, ¿verdad? Puede ser, repito, un objeto, una sustancia, ¿verdad? También puede ser el ambiente donde nos rodeamos, porque podría ser el piso que esté mojado, ¿de acuerdo? Entonces, el agente en este caso sería el agua, ¿cierto? Porque el agua fue el que causó que nos resbaláramos y cachamplum, ¿verdad? Caímos de rabo, ¿ok? Entonces, ya saben lo que es el agente. Ahora, ¿qué tipos de agentes existen? Entonces, llamamos agentes contaminantes a las sustancias que contaminen, ¿ok? Entonces, un agente se llama agentes contaminantes. Puede ser agentes físicos también, puede ser químicos, puede ser biológicos. Las actividades que emiten agentes contaminantes se denominan fuentes contaminantes, ¿de acuerdo? Esos son los agentes contaminantes. Ok, entonces, dentro de los agentes contaminantes o dentro de los agentes que tenemos, ¿verdad? Está el agente físico, ¿verdad? Los agentes físicos los definimos como manifestaciones de la energía que se pueden causar daños a las personas. Tales manifestaciones son la energía mecánica en forma de ruido y vibraciones, la energía calórica en forma de calor y frío y la energía electromagnética en forma de radiaciones. Si se acuerdan de lo que estaba en el video habla acerca de estos tipos de energías. Ahí habla específicamente y habla de los daños que puede causar cada uno de ellos. Estaba ahí bastante claro y bastante especificado dentro del video que se presentó como introducción a la clase. Ahora, ¿qué? Daños que causan los agentes físicos. Las lesiones fisiológicas del ruido puede ser la ruptura del tímpano, sordera temporal, aumento del ritmo cardíaco. Las lesiones psicológicas pueden ser agresividad, ansiedad, disminución de atención, pérdida de memoria, ¿verdad? Ok, entonces veamos que ahí ya tenemos dos, las fisiológicas y las psicológicas, ok, que también en el video hacía mención a algunas de ellas, por ejemplo, lo que era la parte del ruido, ok, lo que era la parte del ruido. Entonces ya vemos unas consecuencias de lesiones fisiológicas cuando el agente es el ruido en este caso, ok. Muy bien. Las vibraciones se producen cuando se transmite a alguna parte del cuerpo el movimiento oscilante de una estructura, ya sea el suelo, una empuñadura o un asiento. Las lesiones resultantes afectan principalmente el aparato circulatorio, como son enrojecimiento de manos y de muñecas, hinchazones, dolores en las articulaciones, náuseas y úlceras. ¿Okay? Las radiaciones ionizantes, vuelvo a recalcar el video porque el video resalta muchas de estas características que yo tengo acá en esta presentación están resaltadas en el video, ¿de acuerdo? Por dicha, tenemos el canal en YouTube donde ustedes pueden retomar nuevamente el video y pueden retomar esta lección. Muy bien.
Entonces, vamos a hablar ahora de las radiaciones ionizantes, tales como los rayos X, los rayos gamma, que son las más peligrosas y pueden estar presentes en centrales nucleares. Costa Rica no tiene, gracias a Dios, pero sí tenemos hospitales, ¿verdad? Y sí tenemos rayos X por todo lado. Entonces, esos son ionizantes, son radiaciones ionizantes. Sus daños en el hombre pueden ser cambios pasajeros en los componentes sanguíneos, provocando náuseas, vómitos y fatigas. Entonces, son ciertas consecuencias que se adquieren cuando no estamos protegidos de la forma correcta contra rayos X, ¿verdad? O rayos gamma. Entonces, vemos que puede provocar náuseas, vómitos o fatigas. Muy bien. Ahora el agente químico, ¿verdad? Vamos a hablar del químico, que dice que el agente químico viene definido como todo elemento o compuesto químico por sí solo o mezclado, tal como se presenta en estado natural o es producido, utilizado o vertido, incluido el vertido como residuo en una actividad laboral, se haya elaborado o no de modo intencional y se haya comercializado o no. ¿De acuerdo? Entonces, aquí simplemente lo que habla es cómo se presenta este agente químico. ¿De acuerdo? Que puede ser compuestos, ¿verdad? Puede ser porque se mezclaron, ¿verdad? Puede ser que alguien lo hizo a propósito, puede ser que el compuesto químico sea natural, se presente en forma natural, ¿ok? Entonces, esas son las características del agente químico, ¿verdad? Ok, los riesgos ahora de lo que son los agentes químicos. Entonces dice que los riesgos que tienen causa en agentes químicos pueden ser de muchos tipos. Pueden generar riesgos de incendios, explosiones, intoxicaciones, hasta enfermedades profesionales. Entonces tenemos que estar muy pendientes porque los riesgos por agentes químicos son muy perjudiciales. No solamente para la salud, sino también para la estructura donde nosotros trabajamos, que podría ser, inclusive podría ser hasta la casa donde nosotros estamos, ¿verdad? Que algún agente químico, ¿verdad? Nos puede ocasionar algún riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿qué riesgos tenemos? Que se puede provocar un incendio con agente químico, se puede provocar explosiones con agentes químicos, igualmente, ¿verdad? Lo que es la parte de las intoxicaciones que se podrían dar específicamente, digamos, en la cocina o en la lavandería o donde ustedes lavan su ropa, ¿verdad? En la pila, por decirlo así, porque no tienen identificados los agentes químicos. ¿Cuáles agentes químicos podrían ser? Ejemplo, el cloro podría ser un agente químico. Imagínense que alguien tome cloro creyendo que es agua, porque la embotellaron en esas aguas, digamos, esas botellas de agua. No digo el nombre porque no pagan por el comercial, pero imagínense que ustedes almacenen ahí ¿cómo se llama? Ya hasta se me olvidó. El cloro, ¿verdad? Cloro. Cloro, sí, que se almacena el cloro en una botella de agua, ¿verdad? Y inmediatamente, ¿qué pasa ahí? Intoxicación, ¿verdad? Y nos vamos a quemar toda la garganta o el chico se va a quemar toda la garganta, ¿verdad? Por no haber tenido un riesgo, por no haber prevenido este agente químico que es muy poderoso, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con lo que son los agentes químicos, ¿ok? Muy bien. La presencia de un agente químico en un lugar de trabajo puede ocasionar daños en 3 situaciones básicas, ¿ok? La primera, existe exposición al agente. Por ejemplo, vapor de un producto tóxico presente normalmente en el ambiente, ¿ok? Entonces, eso nos puede causar, digamos que una pequeña intoxicación, ¿verdad? A nivel del cuerpo, ¿verdad? A nivel de los pulmones, porque podríamos, digamos, inhalarlo, entonces ya ahí tendríamos un problema, ¿verdad? El número 2, ¿verdad? Para los que no entienden inglés, es posible accidentalmente la exposición de la gente. Por ejemplo, salpicadero de un producto corrosivo, escape en el ambiente de un gas tóxico, ¿verdad? Como otras cosas. ¿Qué es? Que yo tengo un producto, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo más clásico, el de la casa, ¿verdad?
Y este efecto que va a causar gas CO2, el ejemplo que les voy a poner no va a causar ningún daño, porque el ejemplo es muy clásico. Andamos una camisa negra, tengo la camisa negra, ok, andamos una camisa negra, estamos en la pila donde lavan la ropa y agarro el cloro y empiezo a echarle a unas tenis blancas, ¿verdad? Pero no tengo el cuidado y empiezo a salpicar el cloro y yo ando camisa negra. El cloro me salpicó en la camisa, ya se pasó en la camisa, porque el cloro es un agente muy fuerte, ¿verdad? Y el cloro siempre lo utilizan para lo que es la ropa blanca. ¿Qué pasa si le cae algo negro? Cachaplum. Se nos fue la camisa, ¿verdad? O se nos hizo un decorado ahí especial en la camisa negra. Okay. Ese, digamos, es un accidente normal que se puede dar. Gracias a Dios, el ejemplo que estoy poniendo no es un ejemplo, digamos, devastador o a nivel de que puede matar a una persona, pero sí se da, por ejemplo, ¿con qué? Con productos corrosivos. No sabemos utilizarlos, los rociamos y nos pringan los pies, ¿verdad? Y tal vez, digamos, andamos en sandalias, no andamos ni equipo de protección, y andamos en sandalias y nos caen los pies y nos quemó, ¿verdad? Porque es un equipo corrosivo y nos quemó todo, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y el número 3 dice que sin que exista exposición a la gente, por ejemplo, un incendio o explosión de un producto inflamable o explosivo. ¿Okay? Entonces, esto quiere decir sin que exista exposición a la gente. O sea, sin que usted lo haga a propósito, sino que tenemos los agentes almacenados, están en una bodega, están bien rotulados, bien tapados, bien seguros. Pero pasa un incendio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? ¡Pum! Se fue todo, aunque nosotros tuviéramos todo bien almacenado. ¿Okay? Entonces, esas son, digamos, 3 características de la presencia de agente químico en un lugar de trabajo y los daños que puede ocasionar o 3 situaciones que se pueden dar. Ok, ahora, por los riesgos para la salud humana. ¿De acuerdo? Igual, estamos hablando de lo mismo, contaminantes químicos. Muy bien. Dice que las vías de penetración de los contaminantes químicos en el organismo pueden ser, igual en este caso vamos a mencionar A, B y C, los cuales son vía respiratoria a través del aire que se respira por la nariz y la boca hasta los pulmones. ¿Okay? Ya dimos un ejemplo respecto a eso. La número 2, vía digestiva o a través de la boca o mucosidades. ¿Entienden qué se refiere con mucosidades? ¿Verdad que sí? Que ingresa por la nariz. ¿Okay? Y la número 3, la vía parenteral, es decir, por las heridas, llagas, etcétera, hasta la sangre. Entonces, la parenteral es, por ejemplo, nos cortamos, ¿verdad? Entonces, tenemos abierto ahí, o tenemos alguna llaga, ¿verdad? O puede ser inclusive que nos quitemos una espinilla, ¿verdad? Acabamos de quitarnos la espinilla, ¿verdad? Y ahí queda el hueco. Ahí queda el hueco ahí en la espinilla. O inclusive puede ser para nosotros los macho man, los alfa, que nos rasuramos, ¿verdad? Yo ahorita no, parezco Santa Claus con esta barba. Pero los que nos rasuramos, puede ser que por algún motivo también la Gillette, y nos cortamos un toquecito, ¿verdad? Y entonces, ese toquecito que nos cortamos en la cara, junto con un contaminante químico, ¿verdad? Puede provocar que eso nos llegue directamente hasta la sangre. Entonces, es sumamente peligroso. ¿Ok? Porque estamos poniendo en riesgo la salud humana. Entonces, son 3 características importantes que tenemos que tener en cuenta con respecto a los contaminantes químicos en el organismo. ¿Ok? Efectos que producen lesiones. Igual, seguimos en la misma cartera, productos químicos. Dice, los productos químicos que resultan tóxicos a las personas pueden provocar distintos efectos en el organismo, tales como corrosivos, destruyendo los tejidos sobre los que actúa el tóxico, o sea, que nos quema toda la piel, ¿verdad? Irritantes, que irrita la piel y las mucosas. En este caso no nos quema, sino lo que pasa es que simplemente nos pone toda la piel roja o nos agarra picazón, ¿verdad? Como tipo de alergia. ¿Ok? Neumoconióticos, ¿verdad? Que alteran los pulmones. Ya es entrar más de lleno con la parte pulmonar. Los asfixiantes, que alteran la respiración, si sentimos que nos estamos ahogando, ¿verdad? Anestésicos o narcóticos, ¿verdad? Alteran el sistema nervioso central,
¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado porque pueden alterar nuestro sistema nervioso central. Digamos, un ejemplo podría ser, porque así es, la cocaína y otros productos narcóticos, ¿verdad? Son productos químicos. La gente a veces se lo tira por la nariz y les afecta obviamente el sistema nervioso central o se le inyecta, ¿verdad? Entonces, todo eso obviamente afecta el sistema nervioso central. Luego, el punto number 6 o el punto número 6, sensibilizantes. Provocan con su presencia alergias y asmas, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque estas lecciones que están produciendo, ¿verdad? Nosotros no sabemos la persona si sufre o no sufre de asma. Perdón, aquí se me desconectó esta carajada. Si sufre o no sufre de asma. Entonces, para que sepamos, ¿verdad? Que si sufre de asma es peor todavía, ¿verdad? Luego los cancerígenos, mutógenos y teratógenos, ¿verdad? Que esos son palabras muchísimo mayores, y los sistémicos, ¿ok? Entonces, son ciertos efectos que producen lesiones. Luego viene la parte biológica, ¿verdad? Bueno, esta presentación, puede ser un paréntesis, esta presentación es un poco extensa, ¿verdad? Y ya me llegó el aviso de los 10 minutos, ¿ok? No se preocupen, que la vamos a seguir, sería para el próximo miércoles, Dios primero, ¿verdad? Entonces, mientras tanto sigamos, que nos quedan 9 minutos, ¿ok? Igual pueden estar viendo las lecciones. Okay. Los agentes biológicos se definen como microorganismos con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares. ¿Me hablan? Dígame. Orlando, ¿me habla? Orlando. Ah, la otra semana es Semana Santa, ¿verdad? Señor, nos va a dar clases igual. Si quiere descansan. Descansan una semanita, nada más. Sí, descansan una semanita. Semana Santa. Pero igual, de por sí no voy a ir a las playas y no me dejan de por sí, ¿no? Pues, ¿cuál dejan si no tengo nada para ir? Voy a comprar, Profe, ¿y le llegaron los correos de las tareas? no las he revisado, pero ahora ¿No lo has revisado? Okay. Las reviso. Bueno, me avisa si le llega la mía, porque acuérdense que la vez pasada no le había llegado y se lo tuve que reenviar. Perfecto, claro, mucho gusto. Bueno. Ok. ¿Cómo van viendo el tema? ¿Lo ven complicado? ¿Van viendo que es un poco de la vida cotidiana? Lo vamos analizando así. Es que es la forma, digamos, más fácil para que ustedes puedan ir viendo que son cosas que suceden en la vida normal, solo que lo estamos viendo con nombres y apellidos, ¿de acuerdo? Cómo aparece en la vida real, pero con sus nombres y apellidos, que es específicamente el nombre correcto, digamos, como se deben de definir. Pero ya sabemos que muchas de estas situaciones que se dan, ya ustedes las conocen, ¿ok? Entonces simplemente los saco a cotación para ir viendo en el detalle de lo que voy explicando, para que les sea más fácil a la hora de que ustedes, digamos, lo vayan a revisar nuevamente, ¿de acuerdo? Entonces, ahora con la parte biológico, ¿verdad? Entonces dice que los agentes biológicos se definen como microorganismos con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. A su vez, se entiende como microorganismos toda entidad microbiológica, celular o no, capaz de reproducirse o de transferir material genético. Por su parte, cultivo celular es el resultado del crecimiento in vitro de células obtenidas de organismos multicelulares. ¿Okay? Aquí nos estamos metiendo ya con la parte de biología, ¿vieron? ¿Qué cargas? Ok. ¿Cómo se clasifica? ¿Verdad? Dice, en función del riesgo de infección, de la parte biológica, ¿verdad? Se clasifican en 4, o sea, en 4. 1, 2, 3, 4, ¿ok? No saben contar, aprendan. Entonces sería, el primero sería agente biológico del grupo 1, o sea, el grupo 1. Aquel que resulta poco probable que cause una enfermedad en el hombre. Ese es como quien dice que es salvada, ¿verdad? Ok.
El otro, agente biológico del grupo number 2, o sea, el grupo número 2. Aquel que puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente prolaxis o tratamiento eficaz. ¿Okay? Ese es el número 2. El number 3, o sea, el número 3, aquel que puede causar enfermedad grave en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz. Y el último, the last one, serían agente biológico del grupo number 4, aquel que causado una enfermedad grave en el hombre supone un serio peligro para los trabajadores, con muchas posibilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz. Ya tenemos un caso de este agente biológico del grupo 4, ¿verdad que sí? El COVID. Ese es, y el clásico. Es biológico, por supuesto, ¿verdad? Es biológico y ha causado enfermedad grave en un hombre, ¿verdad? Y ese hombre puede pasárselo a 8 personas más. Y entonces esas 8 personas más se lo pueden pasar a 64 personas más y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, sí existen, digamos, daños biológicos del grupo 4, ya lo hemos visto, el COVID-19. ¿Okay? Entonces, ese sería un ejemplo clásico del agente 4, perdón, del agente biológico del grupo 4. ¿Okay? Muy bien. Ahora, ¿qué son ergonómicos? Ergonómicos. Dice que la ergonomía es la ciencia que estudia cómo adecuar la relación del ser humano con su entorno. Según la definición oficial que el Consejo de la Asociación Internacional de Ergonomía, la IEA, por sus siglas en English, o sea, en inglés, adoptó en agosto del 2000. Una de sus ramas, la ergonomía física, estudia las posturas más apropiadas. De acuerdo a diversos estudios realizados en Europa y en Estados Unidos, se estima que entre el 50 y el 90% de los usuarios habituales de computadoras sufren fatiga ocular. Red eyes, o sea, ojos rojos y secos, tensión de párpados, lagrimeo, sensación de quemazón, visión borrosa y dificultad para enfocar objetos lejanos. A la vez que las posturas corporales inadecuadas que adopten le generan tensión muscular que se traduce en dolor de espalda, cuello, dolor de cabeza, perdón, cuello y espalda. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la parte de la ergonomía? Cómo yo tengo que sentarme, la forma como yo tengo que posicionar mi cuerpo, ¿verdad? Para evitar ciertos problemas como dolor de cabeza, cuello y espalda. Pero la parte más importante a la que se refiere acá es cuando estamos trabajando, ya sea con computadoras, ya sea con tablet, inclusive puede ser hasta con el teléfono, el celular. ¿Por qué? Porque dice que se estima entre un 50 y un 90%, todos los usuarios, de todos los que usan computadoras, yo le puedo sumar los que son los que usan las tablets también, los que usan los celulares, ¿verdad? Las posturas que toman, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Entonces, fatiga ocular, ojos rojos y secos, tensión de párpados, todo eso sucede porque no estamos a la distancia correcta. El tiempo que estamos pasando en el teléfono o en la computadora no es el tiempo correcto, no parpadeamos como debe ser, entonces todo eso nos afecta a la visión, todo eso nos afecta para poder enfocar a objetos lejanos, ¿verdad? Lagrimeo, ¿verdad? Fatiga ocular, ¿verdad? Entonces todas esas características tienen que ver con la parte de la ergonomía, ¿de acuerdo? Para que lo tomen en cuenta. Muy bien, la ergonomía se define como un cuerpo de conocimientos acerca de las habilidades humanas, sus limitaciones y características que son relevantes para el diseño de los puestos de trabajo. El diseño ergonómico es la aplicación de estos conocimientos para el diseño de herramientas, máquinas, sistemas, tareas, trabajos y ambientes seguros, confortables y de uso humano efectivo. ¿De acuerdo? El término ergonomía se deriva de dos palabras griegas. Ergo, trabajo. Nomos,
leyes naturales, conocimiento o estudio. Literalmente, estudio del trabajo. ¿Ok? La ergonomía tiene dos grandes ramas. Nos queda menos de un minuto. Una primera se refiere a ergonomía industrial, biomecánica ocupacional, que se concentra en los aspectos físicos del trabajo y las capacidades humanas, tales como fuerza, postura y repeticiones de movimientos. Una segunda rama que se refiere a los factores humanos, orientada a los aspectos psicológicos del trabajo, como la carga mental y la toma de decisiones. ¿Okay? Chicos, quedamos acá. Quedamos pendientes para volvernos a ver dentro de una semana más o menos, lunes, ¿verdad? Con Program. Y luego para retomar